Hi everybody. El día de hoy veremos uno de los temas más populares en nivel, digamos, avanzado, si se le puede decir así. El tema se llama voz pasiva, passive voice. ¿Por qué es uno de los temas icónicos? Porque para yo poder manejar voz pasiva necesito ya tener conocimientos prácticamente de todos los tiempos en inglés. De presente simple, pasado simple, continuo, futuro, presente perfecto, etcétera. ¿Por qué? Porque la voz pasiva utiliza cualquiera de esos tiempos. Entonces, primero trataré de explicar un poquito qué es esto de la voz pasiva. Aquí cabe una aclaración. Trataré de hacerlo lo menos académico posible, es decir, tratar de utilizar vocabulario que sea de manera común, que cualquier estudiante pueda entender. ¿Por qué? Porque algunos profesores a veces olvidamos eso y nos vamos en el sentido estricto a como lo marca el libro, damos los ejemplos, pero en muchas ocasiones los estudiantes no terminan de digerir esta información porque como que no entendemos qué onda con esto de la voz pasiva. Entonces digamos que en inglés, pues hay dos formas de hablar, si lo podemos manejar así, utilizando passive voice, voz pasiva, o active voice. Cuando yo explico este tema, lo que le digo a mis estudiantes es que la voz activa es esta forma que nosotros aprendimos de la gramática, ¿no? Donde yo tengo una oración sin ningún problema. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si es presente, pues yo puedo decir I buy flowers. Yo compro flores, ¿no? Si fuera en pasado, pues sería I bought flowers. Yo compré flores. Perdón, sí, en pasado. Yo compré flores. Flowers. Si fuera futuro, usamos will a lo mejor. I will buy flowers. Yo compraré flores. Si fuera presente perfecto, I have bought flowers. Yo he comprado flores. Aquí tenemos solo algunos tiempos. Pero, pues digamos que esta es la voz activa, la que nos enseñaron nuestros profesores en presente. Utilizo el verbo en infinitivo, en presente tal cual, en pasado pues tengo que cambiarlo, en futuro me apoyo del will, en presente perfecto uso el have o el has más un verbo en pasado participio. Esta es la voz activa, la que nosotros utilizamos día a día, la que nos aprendimos. No quiere decir que la voz pasiva no la utilicemos en el día a día, también se utiliza, pero entonces vamos a analizar, digamos que la voz pasiva es otra forma de expresar lo mismo. Así le digo a mis estudiantes, digamos que es otra forma de expresar lo mismo. Esto se utiliza mucho cuando a mí lo que más me importa es el objeto. Y analicemos estas oraciones que yo puse. El sujeto, el sujeto es yo, ¿ok? Hice 4 ejemplos con el sujeto yo. Muy bien. El verbo comprar lo utilicé en sus diversos tiempos. Y el objeto, ¿quién es el objeto? El objeto en este caso son las flores, ¿ok? Entonces, en la voz pasiva, lo que más me interesa ahora es saber qué le pasó a las flores. El objeto, el objeto ahora se vuelve lo más importante. Por lo tanto, ahora el objeto será mi sujeto, ¿ok? Entonces, rebobinando, haciendo un resumen, la voz pasiva es otra forma de expresar o es otra forma de hacer oraciones, pero donde el objeto ahora es lo más importante. Ya no el sujeto, ya no quien realiza la acción, sino el objeto. ¿Ok? Esto es de manera coloquial. Entonces vamos a ver cómo se forma la voz pasiva. Ahora sí entraremos en la parte gramatical. Primero di una pequeña introducción, espero que haya quedado claro. Si no, ahorita con los ejemplos yo considero que se entenderá de mejor manera. Bien, entonces la voz pasiva. Lo vuelvo a poner, passive voice. Muy bien. Tiene una fórmula gramatical muy sencilla. Lo que siempre voy a necesitar es el famosísimo verbo to be. Vean, ¿no? El verbo to be que vemos en la primaria, en la secundaria, tantas veces, que ya sé que significa ser o estar, aún así,
aunque es un tema básico, se utiliza en voz pasiva, que ya se considera un tema gramatical avanzado. Ya está la primera parte, entonces, verbo to be siempre. Y la otra parte que no me puede faltar tampoco es un verbo en pasado participio. ¿Ok? En past participle. Un verbo en pasado participio. Estas dos cosas no me pueden faltar, por favor. Ninguna de las dos. ¿Ok? Bien, vamos a utilizar el ejemplo que puse al inicio. Lo puse en presente, ¿no? I buy flowers. Ahora en pasado, I bought flowers. Usaremos estos dos primero. El teacher me dijo, hizo énfasis en que ahora lo más importante es el objeto. Por lo tanto, mi objeto ahora se vuelve sujeto. Entonces mi oración ahora le inicio con flowers, ¿no? Ahí está. Flowers. Muy bien, ya se volvieron sujeto. ¿Cómo sé que es sujeto? Porque va a ser una acción. Entonces tengo las flores. El teacher me acaba de decir que necesito siempre verbo to be y un verbo en pasado participio. ¿De dónde saco el verbo to be? Porque ahorita están pensando, bueno, es que el verbo to be es am, is, are en presente, en pasado es was, were, en futuro es will be, en presente perfecto es have been, es decir, el verbo to be tiene todos los tiempos. Entonces, es muy sencillo. Analicemos la oración. Mi oración que tengo aquí, ¿en qué tiempo está? Está en present simple or simple present. Está en presente simple. ¿Y cuál es el presente simple del verbo to be? Pues el am, el is o el are, alguno de estos tres. Ahora sí, entonces voy a decidir cuál. Si estoy hablando de las flores, pues las flores son plural, son ellos. Por lo tanto, tendría que utilizar are. Y ahí está, ya tenemos el verbo to be. Ahora, ¿qué me falta? La segunda parte, el teacher me dijo que siempre debe haber un verbo en pasado participio. ¿De dónde saco el verbo? Pues del mismo verbo, obviamente, de mi oración, que en este caso tengo el verbo comprar, buy. ¿Cuál es el pasado participio del verbo comprar? Es el mismo que en pasado simple, ¿no? Buy, bought, bought. Entonces, aquí está. Lo coloco y ya tengo lo que el teacher me pidió. Verbo to be y un verbo en pasado participio. Y ya se formó mi oración en voz pasiva. Chequemos la traducción. Flowers are bought. Si lo traducimos diría, las flores son compradas. Si yo quiero saber por quién, utilizo la preposición by. Y en este caso, ¿quién está comprando esas flores? Yo. By me. Esto es opcional. A veces no me importa saber quién digamos, no me importa saber en este caso quién está comprando las flores. Puedo ponerlo o no. Pero esto que está aquí, todo esto es la voz pasiva. Y se cumplió. Tengo flores, que es el sujeto ahora. Tengo el verbo to be y tengo un verbo en pasado participio. Y entonces si le coloco by me, diría flowers are bought by me. Las flores son compradas por mí. Ok, perdón, tengo un poco de tos. Las flores son compradas por mí. Y ya se cumplió lo que el teacher me dijo a un principio, ¿no? Que en la voz pasiva lo que ahora me interesa saber es qué le pasó al objeto. Y aquí estamos demostrando, ¿no? ¿Qué le pasó a las flores? Pues son compradas. ¿Por quién? Por mí. Pero lo más importante se volvió ahora esto, flowers. Vamos a ver el ejemplo en pasado, porque se puede hacer en cualquier tiempo. Esto es importante. Lo mencioné al principio, puede ser en cualquier tiempo. I bought flowers. Yo compré flores. Hacemos lo mismo, ¿no? Ahora, lo más importante otra vez son las flores. Flowers. Muy bien. Verbo to be. ¿En qué tiempo está esta oración? Si la analizamos está en pasado simple, ¿no? Past simple. ¿Cuál es el pasado del verbo to be? Was o were. Perfecto. Entonces aquí estamos hablando de las flores.
las flores usarían were, ¿no? Ya está, ya tengo verbo to be. El verbo en pasado participio, pues de hecho coincide que está igual que en pasado simple. Bought. Y si quiero poner por quién, by me. Ya tengo mi oración. Las flores fueron compradas por mí. Y esto es passive voice. Voz pasiva, ¿no? Donde lo que más me importó es qué le pasó a las flores. ¿Qué le pasó? Fueron compradas. ¿Por quién? Por mí. Pero se cumple, ¿no? El teacher me dijo que siempre hay verbo to be, aquí está, y siempre hay un verbo en pasado participio, y aquí está. Y ya, aquí tengo dos ejemplos donde estoy utilizando voz pasiva. Vamos a poner unos ejemplos más. Voy a poner unas oraciones en voz activa, como lo mencioné al principio, digamos que la que usualmente utilizamos. Entonces aquí pondré, por ejemplo, a tornado destroy my house. Voy a poner uno en futuro. Anna will eat 10 tacos. Ya tengo uno en futuro. Voy a usar una en presente, ¿no? Mexico produces tequila. Aquí está en presente. Estas son oraciones en voz activa, ¿no? Las tengo de manera normal. Puedo analizar, la primera está en pasado, la segunda está en futuro y la tercera está en presente. Bien, vamos a ponerlas entonces ahora en voz pasiva. Empezamos con my house, porque el teacher ya me dijo que ahora el objeto se vuelve sujeto. Entonces, my house. Verbo to be. ¿De dónde saco el verbo to be? Pues del tiempo de la oración. Este está en pasado y puede ser was o were. Como hablo de mi casa, pues sería was. Excelente. Ahora el verbo en pasado participio. Destroy ya está en pasado y es regular, entonces su pasado participio es el mismo. Destroyed. Listo. Mi casa fue destruida. Si quiero poner por quién, by a tornado o the tornado, como sea. Ahí está. Mi casa fue destruida por un tornado. By a tornado. Ya tengo mi oración en voz pasiva. Vamos con la segunda. Muy bien. Ahora los tacos se vuelven lo más importante. Entonces serían 10 tacos. ¿Qué le pasó a los tacos? Está en futuro. ¿Cuál es el futuro del verbo to be? Pues como estoy usando will, pues sería will be. 10 tacos will be. El verbo eat en pasado participio, eaten. Y ya está. 10 tacos will be eaten. 10 tacos serán comidos. Si quiero poner por quién, by Ana. Y ya. Tengo mi segunda oración en voz pasiva. Va la tercera. Mexico produces tequila. Aquí está la S. ¿Por qué? Porque es tercera persona, ¿ok? Y es presente simple. Entonces, ahora lo más importante que va a ser el tequila. Empiezo con tequila. ¿Cuál es el presente del verbo to be? Am, is o are. Hablo de tequila, pues entonces le corresponde el is. El verbo en pasado participio, produce es regular. Solo le agrego la D, produced. Y luego, si quisiera saber por quién, by México. Y ya está. El tequila es producido por México. Pero ya está mi ejemplo en voz pasiva. Y se cumplió, ¿no? En todas tengo verbo to be más un verbo en pasado participio. Verbo to be, verbo en pasado participio. Verbo to be y verbo en pasado participio. Y así ya formé otras 3 oraciones en este tiempo, o bueno, en esta gramática que estamos viendo, porque en sí no es un tiempo. En esta gramática que estamos viendo. Pondré otros ejemplos. Quienes ya lo entendieron y ya lo manejan, adelante. De hecho, estos ejemplos son un poquito más avanzados porque vamos a entrar con otros tiempos, porque ya les dije, la voz pasiva tiene todos los tiempos. Cualquier tiempo que ya conocen se puede utilizar también en voz pasiva. Entonces vamos a poner unos ejemplos un poquito más difíciles. A ver, la primera. Vamos a utilizar they have. Vamos a usar presente perfecto. They have
seen a new movie. Yes. Ellos han visto una nueva película. Esto es voz activa, normalito el ejemplo. Otro, me voy a poner the president. El presidente is building a new school. Ahí está. Este ejemplo está en presente continuo o progresivo, ¿no? El presidente está construyendo una nueva escuela. Pues ahí está, es un tiempo que ya manejamos sin problemas. Vamos a poner otro tiempo. Ahora vamos a usar un verbo modal, ¿no? El can. Puedo poner my sister can drink beer. Ya está. Mi hermana puede beber cerveza. Es un ejemplo con el modal can, que está en presente. Y pondremos un cuarto ejemplo. A ver, ya usamos presente. Vamos a usar futuro con going to ahora. Puedo poner I am going to, ¿qué será? I am going to eat, comer, I'm going to eat pizza. Así de simple. Ya está. Tengo 4 ejemplos en distintos tiempos. Vamos entonces a realizarlos. Pueden pausar el video, realizarlos y ahorita los checamos. Bien, si ya los hicieron vamos a checar y si no, pues vamos viendo al mismo tiempo. ¿Qué será lo más importante en esta oración? Pues una nueva película, ¿no? A new movie. Verbo to be. ¿En qué tiempo está mi oración? En presente perfecto. ¿Cuál es el presente perfecto del verbo to be? Pues en este caso has been. ¿Por qué has been? Porque estamos hablando de una película, es tercera persona, por eso usamos has. Entonces ya está. A new movie has been, el verbo en pasado participio, pues lo cool es que ya aquí lo tengo, ¿no? Entonces ni tengo que cambiarlo. Seen, si quiero saber por quién, by, en este caso ellos, them. Y ya está mi oración. Una nueva película ha sido vista por ellos. Ya está. ¿Por qué usé has been? Porque mi oración original o en voz activa está en presente perfecto. ¿Ok? La siguiente oración. El presidente está construyendo una nueva escuela. De hecho, algunas personas les cuesta mucho porque aunque pareciera un tiempo fácil, aquí va a entrar algo muy loco. Al menos yo cuando fui estudiante, para mí esto era muy, muy loco. ¿Por qué? Ahorita lo veremos. Entonces, el tiempo es presente continuo, ¿ok? ¿Qué es lo que ahora me importa? La nueva escuela, ¿no? Entonces empiezo. A new school, una nueva escuela y la regla me pide verbo to be. Y el teacher me dijo que está esta oración en presente continuo. ¿Y cuál creen que sea el presente continuo del verbo to be? Pues vean, is being, aquí está. Sí, les digo, yo cuando era estudiante, al menos a mí me generó mucha sorpresa. ¿Por qué? Porque el verbo to be se puede conjugar con ing. ¿Y por qué lo estoy conjugando? Porque mi oración está en presente continuo. ¿Ok? Y recuerden que en presente continuo utilizamos ing para los verbos. Y entonces el verbo to be también puede ir con ing. Y aquí está. Y después, ya cumplí, ¿no? Ya tengo el verbo to be en presente continuo. ¿Qué me falta? El verbo en pasado participio. ¿Cuál es el verbo que estoy usando? Construir. ¿Cuál es su pasado participio? Built. Si quiero poner por quién, by the president. Vamos a traducirlo. Vean, la traducción no es difícil, aunque sí puede ser al principio como confuso, ¿no? Entonces diría, una nueva escuela está siendo construida por el presidente. ¿A poco no tiene sentido? Sí suena, ¿no? A una oración que nosotros usamos en español. Una nueva escuela está siendo construida por el presidente. Pero cumplí la regla totalmente. Usé el verbo to be, que en este caso está en presente continuo, y el verbo en pasado participio. ¿Qué pasa? Porque podrían decirme, pero profe, aquí está el is, ¿no?
Pues no, ya eso cumpliría el verbo to be, no, porque el is sería solamente presente simple y mi oración original está en presente continuo o progresivo. Por lo tanto, el is no lo cumpliría. ¿Qué necesitaría yo? Un verbo con ing. Y resulta que tiene que ser el verbo to be. Por eso está así. Being. ¿Ok? Es más, si yo lo quitara, vean, lo tacho. ¿Qué pasa si lo quito y me dicen, bueno, pues lo pongo así? Ya cambiaría la oración. La oración diría, una nueva escuela es construida por el presidente. Pero esto ya solo sería presente simple. Ya no sería presente continuo. Y la oración dice el presidente está construyendo, es algo que está ocurriendo en este momento. Por lo tanto, no puedo quitar el being porque si no ya cambia de tiempo. Aunque ustedes digan, bueno, pero suena correcto. Sí, suena correcto, pero realmente no es el tiempo en el que está mi oración. ¿Ok? Entonces ahí nota, es muy importante esa parte. ¿Ok? Así que el being no lo podría yo quitar. ¿Ok? Entonces ahí está. No lo quito. Les digo, esta suele ser de las más avanzadas, ¿eh? Aunque es un tiempo muy sencillo, pero conjugarlo luego en voz pasiva sí se dificulta un poco. Vámonos con el tercer ejemplo. Aquí ya no hay creo que tanto problema. ¿Quién es el objeto? La cerveza. Entonces empezamos con beer. Beer. ¿En qué tiempo está? Pues tal cual en un tiempo es usando el verbo modal can, ¿no? Entonces, beer can be. Recuerden que después del can el verbo no cambia, entonces can be, aquí se juntó un poco, pero pues va separado, ¿no? Beer can be drunk. ¿Por qué? Porque es el pasado participio de drink. By my sister. Ya está. La cerveza puede ser bebida o tomada por mi hermana. ¿Ok? Aquí tal cual no es un tiempo. Bueno, pues sí, ¿no? Porque es presente, pero recuerden que can es un verbo modal, no necesita auxiliares. Entonces, el verbo to be de can, pues sería can be, ¿yes? Digamos así, ¿no? Can be, no se puede de otra forma. Y la última es futuro con going to. Dice I'm going to eat pizza, voy a comer pizza. Entonces ahora el objeto pizza se vuelve sujeto. Pizza es futuro con going to. Entonces pizza is going to be, porque todo esto sería el verbo to be en futuro, going to be. ¿Y cuál es el verbo? Comer, en pasado participio es eaten. Si quiero saber por quién, by me. Y ahora sí podemos traducirla. La pizza va a ser comida por mí. ¿Yes? Y aquí otra vez vuelve algo muy loco, ¿no? ¿Por qué está el is y por qué aquí está el be? Bueno, recuerden que el going to siempre utiliza verbo to be. Entonces no puedo olvidar esa regla. El going to siempre utiliza verbo to be. Entonces en este caso usamos is porque hablamos de la pizza. Y después usamos going to. ¿Cuál es el verbo después del going to? Pues la regla de la voz pasiva dice que verbo to be, pues por eso lo vuelvo a poner. Y ya después el verbo en pasado participio. Cuidado, si lo quitaran ya no tendría sentido porque diría la pizza va a comida por mí. Va a comida por mí, no digo eso en español. Va a ser. Entonces necesito otra vez el verbo to be aquí. ¿Yes? Espero que con este video se entienda un poquito más la voz pasiva. De hecho, en esta última parte, si hubo confusiones porque utilicé temas que suelen ser pues complicados, difíciles, pero se sigue respetando la regla. En general, la voz pasiva se maneja en presente y en pasado, pero también en algunas ocasiones y principalmente en exámenes que quieren poner oraciones o preguntas difíciles utilizan otros tiempos, pero pues la base es la misma. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado un poquito más claro. I see you next time.